¿Sabías que hay un gran santo a quien llaman el Padre Pío de Oriente? En su monasterio habían tantos milagros que fue conocido como la Lourdes de Oriente. Acompáñanos hasta el final de este episodio para descubrir la vida de Sant Charbel Macluf, el santo más milagroso. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, Heraldos del Evangelio El Salvador, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Este programa que con tanto cariño hacemos desde aquí nuestros estudios en El Salvador para todos ustedes, y en el que tocamos pues diversos temas de formación espiritual, católica, sacramentos, historias de milagros, de santos, apariciones de la Virgen, de todo. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de un santo espectacular, un santo que particularmente los dos que estamos el día de hoy haciendo el programa, pues le tenemos muchísima devoción y, ¿por qué no decirlo? Yo, por lo menos, he recibido bastantes favores de él, y es un santo quizá no muy conocido porque es un santo de un lugar muy lejano, incluso pues de un rito católico que no es el rito habitual en esta zona hispana, latinoamericana, que es el rito romano. Ellos son del rito pues maronita, ¿no? Y vamos a hablar hoy de Sant Charbel, el santo más milagroso de la iglesia. Impresionante. Y para hablar de este tema pues tan fenomenal, vamos a hablar con el hermano Juan Andrés, que nos acompaña el día de hoy. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Sebastián. Salve María a todos. Es una alegría poder estar aquí en este programa. Sí. La verdad que Sant Charbel y los milagros es algo que llama muchísimo. Y bueno, los milagros sirven para aumentar nuestra fe, ¿no? Sí. La verdad que ese no es otro nuestro objetivo con estos programas y todo, sino que el hacerles crecer a ustedes en la fe. Nosotros mismos crecemos en la fe cada vez que preparamos uno de estos episodios, de estos programas, y siempre es una alegría cuando nos toca poder compartir con todos ustedes. Sí. Hermano Juan Andrés, usted me estaba comentando antes de, bueno, que un gran admirador de Sant Charbel, o sea, un gran devoto, y alguien que hizo grandísimos y maravillosos comentarios, pues, especialmente viendo la foto de Sant Charbel, que por cierto es una foto milagrosa, que después les contaremos cómo surgió. Es el inspirador de los heraldos de Monseñor Juan, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Él tenía ese don pues, del discernimiento de los espíritus, que era ver las almas de los otros y comprender, por así decir, la sustancia de todo, de las cosas, especialmente pues, de las personas, de los santos. Y él tenía gran admiración de Sant Charbel, y él tejió comentarios impresionantes sobre él. Él, lo primero que me acuerdo que usted comentaba era, él describía un poco el pueblo árabe y el pueblo libanés especialmente, que era un pueblo muy maravillable por un lado, que por otro lado, no sé si usted quiere quizá profundizar en eso, que era como dividido en tres aspectos. No sé si entramos por ahí. Pues como usted quiera. Que me parece Sebastián, muy interesante como para hacer sí. un contexto. Bueno, la verdad que primero que todo, muchas veces las personas se preguntan de dónde los heraldos sacan tantos comentarios, ¿no? Y comentarios tan lindos y, por así decir, tan inéditos de las cosas que comentan en sus podcasts. Y la verdad que nosotros tenemos un gran tesoro que es nuestro fundador. Y bueno, y el maestro de nuestro fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Y nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías. La verdad que nosotros pues tenemos incontables textos, reuniones, de comentarios de nuestro fundador y de nuestro maestro, de tantas cosas, ¿no? La verdad que, bueno, yo lo primero que hice fue buscar qué decía el doctor Plinio Correa de Oliveira de Sant Charbel. Por una razón muy simple. El doctor Plinio tenía un don que es el don de la sabiduría, que es el don más alto según Santo Tomás de Aquino, porque es ver todas las cosas con los ojos de Dios. Sí. Entonces, ver un poco cuál era, por así decir, la visión adecuada de este santo. Pero muchas veces las personas se desvían y ven apenas
no es que se desvíen, pero digamos se quedan apenas en un aspecto. No solo un aspecto, era lo que él decía del ojo de la cerradura, ¿no? Como Sí. que usted llega a una puerta, la puerta tiene una cerradura y usted ve por ahí y usted solo ve ese aspecto de lo que sea. Entonces él tenía justamente, por donde la teoría, el don de ver por los ojos de Dios, por así decir, una visión completa y total de cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Y bueno, él me acuerdo que en sus comentarios, él comenzaba hablando un poquito del Líbano. El Líbano, la verdad que es un país, yo infelizmente no he estado ahí, me encantaría poder ir algún día. Y es un país muy poético, un país del cual las Sagradas Escrituras nos hablan. Ujú. ¿Verdad? Nos mencionan el cedro del Líbano, que alias tiene simbolismos preciosos, simboliza a la Santísima Virgen María, el cedro del Líbano. Sí. Por ejemplo, la resina del cedro del Líbano espanta a las serpientes y es un árbol longevo que vive por muchos años y no se deteriora. Y así la Santísima Virgen, ella con su presencia aleja a la serpiente, que es el demonio, y su cuerpo jamás sufrió corrupción, sino que siempre se mantuvo joven y fue al cielo. ¿Verdad? Las montañas del Líbano también, la Sagrada Escritura nos habla de las montañas del Líbano. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí. Por la ciudad de Tiro y Sidón, Exactamente. que pertenecen al Líbano. Tiro y Sidón. La Santísima Virgen también estuvo ahí. Imagínense qué dicha para los libaneses saber que el propio nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora pasaron por su país. Es impresionante. Bueno, otro aspecto también, ahí cerca de donde queda el monasterio De San Marón. de San Marón, está la ciudad de Biblos, que es donde surgieron los libros. Y bueno, de ahí viene la palabra Biblia también, ¿no? O sea, imagínense. Bueno, es el aspecto un poco del Líbano. El doctor Plinio resaltaba sobre todo ese lado maravilloso de que las Sagradas Escrituras lo mencionan, de los cedros, de las montañas. Y él también decía, bueno, es un pueblo árabe, y él decía que hay 3 tipos de árabes. Súper interesante y muy bien. A mí me pareció cuando lo leí tan maravilloso, porque decía que, bueno, el primer tipo de árabe, podríamos decir que es el árabe contemplativo, Sí. que vive en lo alto de la montaña. O sea, no es que físicamente esté siempre en lo alto, en la cumbre de una montaña, sino que está en lo alto de la montaña de los pensamientos. Por ejemplo, podemos imaginar a alguien que en la noche mira las estrellas, mira los cedros y parece que estos últimos tocan a las estrellas. ¿Me entiendes? O sea, está siempre, por así decir, en el lado más metafísico de todo, viendo todo por su aspecto más alto, meditando. Eso nos recuerda mucho a ese primer tipo de árabe. También está el árabe que tiene facilidad para las cosas prácticas. Para los negocios. El árabe realizador, Sí. ¿verdad? Que también es muy interesante. Y también, por último, el tercer tipo de árabe, que es el árabe guerrero. Sí. Que, bueno, la historia nos ha dado tantas muestras de ese lado guerrero de ese pueblo tan impresionante. Qué bonito eso, ver ese lado, esa vocación del pueblo árabe, especialmente del pueblo libanés. Claro, bajo ese aspecto de la mirada del doctor Plinio, ese análisis tan bonito, ¿no? Y para quien conoce a los árabes, pues mucha gente, hay mucho árabe fuera de la Tierra Santa, por así decirlo. Y uno tiene la oportunidad de conocerlos y son súper católicos, Sí. los que son católicos, evidentemente. Gente muy generosa, gente Sí. muy dadivosa, gente muy alegre, gente muy contemplativa también, Sí. gente muy buena para los negocios también. Claro. Es gente con grandes dones y bueno, y en ese ámbito es que vamos a ubicarnos nosotros ahorita en el Líbano y ahí en ese país fue donde la providencia quiso escoger a nuestro santo del que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Para ubicarnos un poco en contexto. Y nace nuestro pequeño Yusef, ¿no? Yusef fue bautizado con ese nombre. José, Yusef en su idioma, en árabe. Y él es el último de 5 hijos, por lo que mal no recuerdo. Hijo de un matrimonio muy devoto. Su padre, un hombre trabajador del campo, su madre, una mujer súper religiosa, que cuenta la historia de que ella había hecho el voto de nunca en su vida comer carne, imagínense, Wow, qué bárbaro. por un sacrificio. Ujú. Pero el sacerdote, que le hacía pues a ella su dirección espiritual, la guiaba, le quitó ese voto y se lo cambió
porque rezara el rosario todos los días. Le dijo, no, usted no rece, no puede comer carne de vez en cuando porque le hace bien a su salud, pero usted rece el rosario todos los días. Y nuestro pequeño Yusef, que después cambiaría el nombre a Saint Charbel, él desde pequeño pues fue criado en ese ambiente súper religioso y súper temeroso de ofender a Dios, ¿no? Y él veía pues el ejemplo de su padre, que trabajaba muchísimo, su madre, que era muy devota. Y hermano Juan Andrés, por lo que recuerdo, usted me corregirá, el papá de Saint Charbel, él es llamado a ayudar en unos trabajos fuera de su casa. Él tenía una burra, una mula, con la que hacía viajes y eso, y se lo llevan, casi que obligado, para hacer unos trabajos. Y él un día está regresando a su casa después del trabajo y él fallece siendo Saint Charbel pues muy pequeñito. Y la madre, años después, como es permitido por la ley de Dios, era viuda, y ella se vuelve a casar con un hombre muy bueno, que este hombre, mucho tiempo después, siendo casado, como lo permite también el rito maronita, las iglesias orientales, él termina siendo ordenado sacerdote. Entonces, Saint Charbel pasa a ser como que hijo de un sacerdote también, un sacerdote maronita. Y evidentemente tiene gran influencia religiosa en su vida, mucha oración, mucha lectura de las Sagradas Escrituras, mucho estudio de la liturgia maronita, y él desde pequeño queda encantadísimo con esa especie de comunicación con Dios, y él ayuda pues a su papá en lo que es el ritual de la Santa Misa, le ayuda a colitar, ayuda en la limpieza de la sacristía, y cuenta que él era súper meditativo, pasaba mucho tiempo de oración, incluso él cuidaba el rebaño, cuidaba las vacas, y cuando él después de alimentarlas, les daba su comida y les iba y les decía a las vacas, bueno, ya las alimenté, ahora no me molesten, déjenme que me voy a poner a rezar. Y las vacas le obedecían. ¿Sabes qué es curioso? Porque ese hecho se da cuando él las sacaba a apacentar, ¿no? Ajá. Entonces él se dirigía hacia una cueva que cuentan que fue su primera ermita. Sí, exacto. Y ahí le daba la orden a la vaca y le decía, bueno, ahora es mi turno. Y ahí es donde él se ponía a rezar, y ese hecho se repetía innumerables veces y la gente del pueblo quedaba admirada. Uh-huh. Tanto así que le cambiaron el nombre a la cueva y le pusieron el nombre El Cádiz. El Cádiz. Que significa el santo. Porque ya desde pequeño la gente del pueblo lo veía como santo. Y en la escuela a él ya lo empezaban a llamar como el santo, ¿no? A él le decían el santo. Porque desde pequeñito él se alejaba pues de los niños que eran un poco necios, y él siempre estaba muy recogido. Nunca se le veía un mal gesto, una mala actitud, una mala palabra. Entonces, desde pequeñito ya le tenían mucho respeto a él. Sí. ¿Sabe que un dato curioso? Es que él fue 23 años laico, 23 años monje y 23 años eremita del desierto, ermitaño. Ajá, ermitaño. Uh-huh, qué interesante. ¿Y cómo es que él decide hacerse religioso? No sé si usted recuerda que él... Pues mire, yo no sé si usted quizás recuerde mejor que yo, pero él decide irse sin avisar a nadie en casa, simplemente siguiendo el llamado que él sentía, ir al monasterio a un monasterio que quedaba ahí cerca. Y ahí es donde él toma el nombre de Charbel. Charbel es un santo del siglo IV, si no estoy mal, sí, de Edesa. De Edesa. Y bueno, ahí es donde él decide ser religioso. Hay un dato muy bonito, que él era digamos, un aprendiz de religioso tan bueno, tan serio. Cierta vez una joven lo vio y quiso distraerlo. Entonces le comenzó a tirar algo para que él se distrajera en la oración. Dice que él, al ver esa mala intención de la joven, él que era súper obediente, tenía una obediencia impresionante, simplemente se levantó y huyó hacia otro monasterio, que es el monasterio de Anaya, se llama, ¿no? Anaya, sí, Anaya. Que fue donde estuvo. Y donde estuvo todo, 23 años. Exactamente. ¿Sabe que ahora que usted lo menciona, antes de él irse al primer monasterio, él tenía una prima que se llamaba Miriam, que, digamos, tenía cierta atracción por nuestro Saint Charbel, nuestro pequeño santo.
y lo buscaba, pero yo no diría que con mala intención, pero bueno, era legítimo, él no era religioso, no era nada, y capaz que Miriam lo veía como un futuro pretendiente. Y Sancharbel percibió eso también, y ahí fue que él tomó también la decisión, por primera vez, de irse de su casa e ir a meterse al convento, porque él veía que peligraba su vocación religiosa. Y cuando su madre y su padre, que era sacerdote, y bueno, y otros, se dieron cuenta que él estaba en ese convento, fueron a buscarlo y a decirle, mira, ¿por qué te fuiste? Tienes que volver a tu casa. Necesitamos de tu trabajo. Tú eres una persona que nos ayuda con los animales. Además, tu prima Miriam está sufriendo mucho por ti. Y él dijo, no me interesa. Yo me voy a dedicar a Dios, así que por favor no me molesten más. Y uno ve cuando hay una vocación verdadera, una vocación religiosa verdadera, no hay nada que lo detenga a uno. Puede que su padre se oponga, su madre se oponga, cualquier cosa. Si la persona verdaderamente tiene vocación auténtica, va a pasar por encima de todas esas dificultades para cumplir su vocación, que es de servir a Dios. Y se va a desapegar de cualquier cosa. Es un bonito ejemplo de Sancharbel para todos los que sienten ese llamado religioso también. Bueno, y entonces él va después al otro convento y ahí es recibido ya como ¿qué será? Como un novicio. Y después hace su profesión de votos, ¿no? Claro, sí, sí. Y ahí es que cambia de nombre de Yusef a Charbel, ¿no? Que usted había comentado que era un mártir antiguo del siglo IV de la ciudad de Edesa. Y de ahí comienza pues ya una vida completamente observante de la regla, Claro. una regla durísima, ¿no? Una regla muy dura, pero sabe interesante porque, bueno, para hablar un poco de cómo era su personalidad, cómo era él, sabe que, bueno, cuentan que jamás nadie lo vio a los ojos, ¿no? Sí. Seguramente su mamá cuando era pequeño sí, ¿verdad? Pero quitando eso, él siempre tenía la mirada recogida. Y incluso solo levantaba la mirada cuando rezaba ante el Santísimo. Qué impresionante. Y cuando murió y lo encontraron muerto, tenía los ojos cerrados. Qué impresionante. Algunas personas dicen que tenía un don en su mirada y que por eso él la recogía, que era el don de mostrar la mirada que Dios le daría a cada persona. Qué interesante. ¿Verdad? Entonces, no existen fotos de él, excepto 2 fotos. ¿Verdad? Una, bueno, quizás usted sepa un poco más la historia, que él apareció milagrosamente y que fue la fotografía que el doctor Plinio comentó. Sí. Y que tejió todo un análisis de su personalidad, cómo era él. Sí. Si quiere contamos cómo fue Dele, lo de la por foto favor, y ahí sí, usted sí. después cuenta lo de la personalidad. Cuando él falleció, tiempo después, en el año 1950, fue un grupo de seminaristas maronitas y con sus formadores a visitar el lugar donde Sancharbel había fallecido. Entonces hicieron todo el recorrido, fueron a la tumba de él, hicieron oraciones y para llevarse un recuerdo, una parte del grupo se quiso sacar una foto delante del convento. Entonces se formaron, eran 5, se formaron delante del convento y sacaron la fotografía, claro, incipientemente como existía la fotografía de antes. 1950. Sacaron la foto, perfecto, un lindo día, espectacular, Sancharbel les había dado muchas gracias. Cuando fueron a revelar la fotografía, se dieron cuenta que no aparecían 5 personas, sino que aparecían 6. En el centro de la fotografía, capaz ahí la publicamos, la ponemos aquí en el video, en el centro de la fotografía aparecía un hombre con una barba larga, con una mirada recogida y con un aspecto así de santidad impresionante. Y cuando vieron, este es Sancharbel. Y esa fue la foto que ampliada y en fin, trabajándolo un poquito, fue la que se utilizó después como fotografía oficial para todo el proceso pues, de canonización y eso, y que es la foto que hasta hoy en día circula, que fue una foto milagrosa que el propio Sancharbel quiso manifestarse a la humanidad, porque él de por sí, como usted bien decía, nunca se hubiera dejado sacar una fotografía ni nada, No, por la jamás. humildad que él tenía. Aparte, 23 años ermitaño. Sí. Imagínese ahí en una, ¿no? Pero la ermita de San Pedro y San Pablo. Donde Exacto. Bueno, la cuestión es de que el doctor Plinio, analizando esa fotografía, él decía que quitando la sábana santa de Turín Ajá. y algunas imágenes de Nuestra Señora, era la fotografía que más le había impactado. Qué impresionante. Imagínese. Y comienza a hacer todo un análisis, un análisis, ¿verdad? Él cuenta que, él dice que primero es una persona categórica. Uh-huh. ¿A qué se refiere con eso? Es una persona que piensa lo que piensa. O es una persona que quiere lo que quiere. O sea,
y que hace lo que hace. Eso es una persona categórica. Se nota en él esa, digamos... Coherencia de lo que piensa con lo que hace. Exactamente. Además, una persona enteramente obediente. Solo que ahí está, muchas personas piensan que, bueno, alguien obediente no tiene personalidad. Nada que ver. Y al contrario, es una persona enteramente obediente, pero para ser enteramente obediente tiene que tener una fuerza de voluntad enorme. Nadie quiere hacer lo que los demás quieren. Cada uno quiere hacer lo que a uno le da la gana hacer. Entonces ahí se nota también esa fuerza de voluntad de él al ser tan obediente. Bueno, como usted bien mencionaba, también una coherencia. Él decía que esa coherencia se notaba mucho en sus rasgos, en sus trazos, ¿verdad? Y bueno, también comentaba un poco la nariz. Una nariz típicamente árabe, un poco aguileña. El doctor Plinio comentaba, decía, él tenía esa realeza y esa majestad del águila, ¿verdad? Porque realmente los santos, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por una falsa fisionomía de los santos, ¿no? Claro. Y nunca vemos a los santos propiamente con la verdadera fisionomía que tuvieron. Eso es otro tema interesante que podríamos tocar después. Ajá. Cómo hay una deformación en cuanto a la verdadera fisionomía, la verdadera imagen de los santos. Ajá. Porque por todo esto nos queda una impresión, una idea de que los santos en su vida nunca sufrieron o que nunca tuvieron que hacer esfuerzo, doblegar sus pasiones, doblegar quizás su forma de ser, ¿no? Por obedecer, por ser santos, y que ellos llevaron una vida tranquilos y que ya nacieron santos y que ahorita están en el cielo tocando el arpa y no pasaron por ninguna dificultad, y todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, el doctor Plinio también al analizar esta fotografía, él decía eso, que él veía montañas de sufrimiento cristalizadas en su interior. Qué impresionante. O sea, porque los santos sufren. Si nuestro Señor Jesucristo sufrió, si la Santísima Virgen sufrió, ¿cómo? Bueno, dicen, donde pasa la aguja, pasa el hilo. O sea, todos vamos a tener que sufrir en este mundo. La cuestión está en cómo sufrir, ¿no? ¿Como santos? O como un pagano. Exactamente. Lo que más le impactaba de la fisionomía del doctor Plinio era la mirada. Solo que es curioso porque no es que se vea la mirada, no se ven los ojos. Los ojos están recogidos. Pero es el mirar, la forma de ser. Y él decía, son ojos de pensador. Un hombre de meditación que no se preocupa con las banalidades. Pero entre tanto, tiene en cuenta todo, sabiendo que Dios está por detrás de todas las cosas. Qué interesante. Él decía también, es una persona a la cual de antemano ya desmonta cualquier proposición deshonesta. Claro. Pues, usted se ha acercado de una persona así y usted no le va a soltar un chistecito inmoral, doble sentido o a proponerle algo malo. Es una persona que usted ya lo... Él decía, la única actitud razonable ante un hombre así es el silencio, el respeto y como consecuencia pedirle oraciones. Qué interesante. Rece por mí, por favor. Usted que es santo, rece por mí. Exactamente. Ahora, es muy interesante porque él también tenía una mirada hacia Dios y una mirada a sí mismo, decía el doctor Plinio. Entonces, ¿cómo así? Su mirada, principalmente estaba puesta en Dios, pero también él estaba con su mirada puesta en sí mismo, porque nosotros tenemos que conocernos. Nosotros somos un campo de batalla que está luchando por llegar al cielo. Luchando principalmente contra nosotros mismos. Exactamente. Él sabría decir en cada momento si él aumentó o disminuyó en el amor a Dios. Qué interesante. En ese sentido es que él tenía su mirada puesta en sí mismo. Y también es un hombre que muchas personas dirían, bueno, si él es tan así, él seguramente no va a tener bondad, no va a ser manso, no va a ser paciente con los demás. Y es muy por lo contrario. El doctor Plinio decía que todas las virtudes son hermanas y una trae a la otra. Claro. Y entonces eso es lo que realmente es la santidad. Es ese arco gótico en dos virtudes, digamos, que parecen opuestas. Claro. Entre esa voluntad férrea, pero al mismo tiempo una misericordia, una paciencia con los demás. ¿Entiende? El doctor Plinio decía, él no solo es el patrono de los que son como él, sino que sobre todo es el patrono de los que tienen los vicios opuestos a sus virtudes. Claro. Entonces él, por ejemplo, tendría mucha compasión de alguien que es disipado, que no consigue meditar nada. Alguien que no tiene fuerza de voluntad. Para obedecer también. Alguien desobediente. Qué interesante. ¿Me entiende? Y es que así son los santos. Y él recalcaba mucho esa bondad y esa benquerencia hacia alguien que él veía necesitado. Usted imagínese una persona con esa santidad, con ese nivel de santidad. Es una persona que no sería capaz de negarle un favor, por difícil que fuese,
a cualquier persona. Exacto. Porque en la vida comunitaria a veces es duro, ¿no? Que usted Ujú. va y le pide a alguien que le reemplace en alguna función. Y claro, a veces no es porque el otro no quiera, sino porque tiene mil cosas para hacer. Pero Sí. segurísimo que San Charbel se las ingeniaría Para hacer todo. para hacer de Y ahí, todo. y ahí Sí. es porque hay tantos milagros de él, ¿me Claro, entiende? claro, Bueno, claro. yo había leído que habían 26.000 milagros de él. Solo que seguí investigando un poco más y en otra página ya decía que eran 33.000 y que no paraban de crecer. Claro, porque justo ahorita estaba viendo también yo, hay una página oficial de los devotos de San Charbel. Decía que este año ya van 43 milagros comprobados de curaciones y, en Claro. fin. Bueno, yo escuché que incluso le llamaban el Padre Pío de Oriente o la Lourdes de Oriente, le Sí, llamaban al al santuario, convento, al sí, de convento, Anaya. de tantos milagros que hay, Ujú, o sea, sí, es sí, sí. ese deseo de hacer bien a los demás y todo, así que, bueno, yo no sé, hermano, si usted quiere que ya pasemos propiamente a hechos de su vida y a milagros, una vez que ya analizamos pues su personalidad y todo, o lo quiere dejar para la segunda parte, no sé, usted me dirá Yo creo que por cómo. el tiempo podemos hacer la pausa ahorita y ya cuando volvamos pues comenzamos a contar ya milagros en su vida y hechos fenomenales de su vida ya religiosa de ermitaño y después algunos milagros para que la gente pues conozca el nivel y Exacto. la maravilla de milagros que San Charbel consigue de parte o sea, él consigue de parte de Dios y para que usted también le pida porque Sí. hay mucha gente que está necesitando milagros de todo tipo. Y bueno, en la segunda parte pues podemos conocerlo. Especialmente lo que ocurrió con su cuerpo cuando él falleció, ¿no? Que ya se vio en otro programa, pero recordarlo quizá, el aceite milagroso El que aceite emana milagroso. de su cuerpo. Bueno, solo una cosa también, cuando él murió, el sacerdote, el Superior. superior, a la hora de escribir en el diario del monasterio, puso, ay, no me acuerdo exactamente, pero, 24 de diciembre ajá, que y dice, falleció. pero dice que va a ser más en muerto que en vida. Sí. Como sabía la cantidad de milagros que iba a hacer, algo No, porque sí, me acuerdo, él puso 24 de diciembre falleció el padre Charbel de un problema, creo que fue una ACV que tuvo ujú. fue enterrado en el convento de Anaya. Lo que ocurra después, ya yo no soy responsable. En el fondo, diciendo de que va a Sí, pasar exactamente. tanta cosa acá. O no, lo que ocurra después no soy responsable y comprobará Su vida, su ajá. vida, el tipo de persona que es. Es Sí. muy interesante. Así que bueno, ya vamos a la pausa y en la segunda parte comentamos un poco más de la vida y milagros de San Charbel. Ya regresamos, salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los regalos del Evangelio y hoy estamos hablando, conociendo, presentándoles a muchos de ustedes a San Charbel Makhlouf, este santo libanés que, como contaba el hermano Juan Andrés en la primera parte, fue conocido como el Padre Pío de Oriente y el convento donde él vivía, el convento de Anaya, de San Marón en Anaya, fue conocido como la Lourdes de Oriente por la cantidad de milagros que el santo pues ya hacía en vida y sobre todo después de su fallecimiento. Comentábamos incluso en otro programa anterior que él tuvo su cuerpo incorrupto durante muchísimo tiempo. Creo que fueron 67 años que él estuvo incorrupto. Él murió en el año 1898, el 24 de diciembre, y él fue enterrado en el convento, como comentábamos, y ya el propio día de su fallecimiento, cuando lo enterraron, con el ritual tan bonito que lo ponen en el hueco que hacen, y cada uno de los hermanos, de los monjes y sacerdotes maronitas van poniendo como que un poquito de tierra cada uno para tapar al difunto. Pero cuentan ya que el propio día de su entierro, en la noche se veía una luz Sí. que salía del Santísimo Sacramento, de la capilla, y que se comunicaba con la tumba donde estaba San Charbel. Imagínense ese espectáculo, ¿no? Y que esa luz después salía de la tumba y como que iluminaba un poco el cielo. Y mucha gente a distancia podía ver una luz que salía del convento. Sí, Y 45 días estuvo esa luz. Incluso en la impresionante. época no había energía eléctrica ahí. Ajá. Entonces todo el mundo lo veía, Todo el hasta mundo lo veía, sí. musulmanes, y llegaban y se convertían y todo. Sí, incluso hubo un caso de que unos musulmanes estaban buscando a un delincuente que se había escapado y ellos veían una luz y pensaban que era una señal de que ahí estaba. Entonces fueron a buscarlos y tocaron la puerta del convento
y preguntaron si ellos estaban escondiendo a una persona que ellos estaban buscando, que era un delincuente. Y ellos decían, no, aquí no, nosotros, no, es que aquí se ve una luz en la madrugada, no, nosotros, las lámparas se apagan a las 9 de la noche y aquí quedas tú en tinieblas. Si ustedes quieren, quédense y compruébenlo. Entonces se quedaron y vieron que cuando se apagaron las lámparas, la luz salía de la tumba de San Charbel. Impresionante. Y era tan milagroso y era tan impresionante que los propios hermanos, monjes varonitas, exhumaron el cuerpo, lo sacaron y lo encontraron completamente incorrupto, ¿no? Sí. Impresionante, ¿sabe? Que, bueno, ya el propio día que él murió, hizo un primer milagro curando a un paralítico, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue? Ellos, ¿qué pasa? Alguien que pueda hacer tantos milagros, ¿qué pasa? Es Dios que los hace a través de él, ¿no? Pero la persona, para poder dar, tiene que tener ella, que es el alma de todo apostolado, Sí. ¿no? O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Tiene una vida interior impresionante, ¿no? Y ese derrame que le llevó a la muerte, lo tuvo durante la celebración de la Santa Misa. Sí. Mientras elevaba, mientras estaba en la elevación, y después de recitar una oración preciosa que tiene el rito maronita, infelizmente no la tengo aquí anotada y no me la sé de memoria, pero realmente una oración preciosa, donde él ofrece la sangre, ofrece todo, es muy, 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 muy bonita. Y lo encontraron, fue muy bonito que haya sido durante la celebración, porque él se distinguía justamente por su amor a la misa, su amor a la Eucaristía, su amor y su devoción a la Santísima Virgen, que es de donde viene todo eso para él poder hacer tantos milagros, ¿no? Claro, claro. Bueno, él muere, como el hermano Sebastián decía, un 24 de diciembre, y ahí viene todo el ritual. Los monjes pues ven su cuerpo y encuentran los cilicios que él utilizaba. Encuentran, digamos, varias señales en su cuerpo de su santidad. Por ejemplo, él llevaba una cadena apretándole los riñones, símbolo digamos, de la castidad. De la castidad, Sí, de todo. Algo muy, 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 muy bonito. Y luego, lo pusieron en la ermita de San Pedro y San Pablo, antes de llevarlo al convento de Anaya. Y entonces había llegado un paralítico junto con su mamá, que iban para pedirle que lo curara. Sí. Solo que llegan y estaba muerto. Y la mamá, bueno, vámonos, ¿no? Ya animó. Y ahí el paralítico dice, no, yo quiero estar aquí. Por lo menos quedémonos en la misa. Sí, pide que lo acerquen y toca el cuerpo, y ahí él siente una energía, continúa todo el ceremonial, va a los pocos y de repente decide levantarse y estaba curado. Wow, Imagínense, ya fue de muerte. Pero en vida, como decíamos, todo eso venía de su devoción eucarística, de su devoción a Nuestra Señora, de su obediencia, ¿no? Es lleno de milagros de su obediencia. Bueno, está el famoso hecho de la lámpara, ¿no? Sí, de la lámpara de aceite, que también tiene un motivo, digamos, más profundo. ¿Por qué? Porque él vivía en la comunidad, ¿no? Y él sentía que Dios le llamaba a dar un paso más en la santidad. Y ese paso más, él veía que era ser un ermitaño. Un ermitaño era alejarse de la vida comunitaria e irse a vivir prácticamente en una cueva, haciendo sacrificios, comiendo poquísimo, una vez por día, creo que comían ellos. Creo que las almohadas eran piedras directamente. Era un tronco envuelto en un hábito viejo. Sí, una cosa así, ¿no? Hay unos que dormían con piedras y otros dormían con eso, con troncos. Y qué colchón ni que nada, ¿no? El colchón era piel de cabra, exacto, en el suelo. En el piso. Y una vida súper sacrificada, súper sacrificada. Entonces él había solicitado ya el traslado, por así decir, o la autorización para hacerse ermitaño. Solo que el superior no lo dejaba, porque era una vida muy dura y no sabía si iba a aguantar. Y además lo necesitaba en el convento para unos trabajos que hacía muy bien San Charbel. Todo lo que San Charbel hacía lo hacía perfectamente bien. Entonces un día San Charbel le habían pedido que revisara unos textos y él eso estaba revisando, solo que el superior había dado la orden de que después de la cena
los hermanos, los monjes tenían un tiempito más para terminar sus oraciones y ya tenían que recogerse, tenían que apagar sus lámparas y recogerse. Pero él tenía este trabajo para hacer. Y como él estaba distraído en ese trabajo, él no escuchó la orden del superior de que tenían que apagar sus lámparas e irse a dormir. Y Saint Charbel, bueno, se le acabó su aceite, fue y le pidió al proveedor de la casa que le diera más aceite y el proveedor dijo, no puedo darle más aceite, venga mañana. Y Saint Charbel, él había recibido la obediencia de terminar de estudiar esos textos. Entonces fue a la cocina y le pidió a uno de los servidores que tenían ahí que si por favor le daba un poco más de aceite. Y el servidor, como por burlarse de él, en vez de ponerle aceite, le puso agua en la lámpara. Agua. Y Saint Charbel, bueno, fue a su cuarto, a su celda con la lámpara llena de agua, la prendió y encendió milagrosamente. Y el superior, cuando salió a dar ronda de que todos estuviesen durmiendo, vio que Saint Charbel estaba con la luz encendida, con la lámpara encendida. Y ahí lo interrumpió, entró a su celda. Saint Charbel, cuando ve al superior, se arrodilló inmediatamente con la mirada baja y los brazos cruzados, demostrando sumisión. Y el superior empieza a regañarlo, que era un desobediente, que porque había hecho eso, que él ya había dado la orden de que apagaran las lámparas. Y Saint Charbel pidió disculpas, apagó y el superior salió. Y ahí se encontró con el servidor que le había puesto el agua en la lámpara a Saint Charbel. Y ahí le contó lo que había pasado. Mire, fíjese que yo por hacerle una broma al padre Charbel le puse agua en vez de aceite y la lámpara estaba funcionando. Y ahí el superior dijo, no puede ser, tráigame ya la lámpara. El servidor fue a la celda de Saint Charbel, sacó la lámpara, se la llevó al superior. El superior olió y se dio cuenta que era agua y que él estaba utilizando la lámpara de aceite y estaba funcionando con agua. Ahí, ¿qué hizo el superior? Volvió a la celda de él, se arrodilló delante de Saint Charbel, le pidió disculpas y solo le dijo, solo le pido que rece por mí. Qué bárbaro. Y a raíz de eso el superior, claro, vio que era un hombre de una santidad y un llamado muy especial. Ahí fue que solicitó al patriarca que lo autorizaran, contando el milagro, que lo autorizaran a que él se fuese de ermitaño. Y a raíz de ese milagro fue que lo autorizaron a ser ermitaño a Saint Charbel. Qué bárbaro. Súper interesante, ¿no? Súper lindo, en serio. Y demuestra esa obediencia y esa humildad de él, Sí. ¿no? Sí. Bueno, cuentan también que como dijimos, muchas personas lo tenían ya como santo, ¿no? Entonces mandaban a pedir la autorización al superior para que él fuera a rezar por enfermos o que vinieran enfermos a verlo para que los curara, ¿no? Uh-huh. Cierta vez había un hombre que los papás lo mandaron, ellos dicen que estaba loco, pero en realidad es más probable que él tuviese una posesión diabólica. Tenía una fuerza de loco, literalmente. Tenían que llevarla varias personas al joven este y, por favor, que Saint Charbel lo curara. Era uno que incluso salía con la pistola y daba tiros al aire. En el pecho a alguien. Era loco. Bueno, O poseído, las dos. Las quizá. dos cosas, sí. Y la cuestión es de que los hombres querían meterlo en la iglesia y no podían, no conseguían. Y simplemente sale Saint Charbel, tranquilo, sereno, y le dice, acompáñame a la iglesia. Y ahí el hombre, pum, obedece en el momento, entra con él a la iglesia, le dice, híncate. Y cuentan que se arrodilla como un angelito, con los brazos así abiertos y todo en forma de cruz. Y ahí Saint Charbel le pone el evangeliario en la cabeza, lee unos versículos, hace una oración, e impone las manos, le da una bendición y el hombre queda completamente curado, como que sin nada. La gente no lo podía creer. Los propios hombres que lo habían traído a la fuerza, así que eran varios, lo ven salir tranquilo, como que sin nada, en su sano juicio. Fue un milagro que cundió por toda la región, ¿no? Otro don que él tenía era de saber el destino de las almas, ¿no? Había un caso de una persona que era muy contra la religión, que sus familiares habían llegado al convento de Anaya a pedirle a Saint Charbel que rezara por él. Y Saint Charbel pedía por él, rezaba por él, hacía penitencia por él. Pero este hombre era un tipo completamente ateo, anticlerical y bueno, no aceptaba pues la misericordia de Dios. Y un día dicen que Saint Charbel estaba trabajando en el campo con los otros monjes
Y a las tantas comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí le fueron a preguntar, ¿qué pasó, padre Charbel? No, fulano de tal murió y se condenó. Y él a distancia, a cientos de kilómetros, había percibido que este hombre había fallecido y que se había condenado al infierno. Qué bárbaro. Y uno ve el corazón que él tenía, Sí, ¿no? Porque sí, sí, qué sí. más doloroso es saber que alguien, pues... Claro, ¿no? claro. Y otra enseñanza para nosotros. O sea, la salvación es personal. Usted puede tener no sé, a los santos, a la Santísima Virgen, a todo el mundo rezando. Pero si usted no tiene una actitud, no toma una actitud de cambiar de vida, de por lo menos aceptar esa misericordia de Dios, que es ir a confesarse y bueno, y cambiar de vida, no se va a salvar. Qué bárbaro. Y va a tener a la Santísima Virgen y a todos los santos llorando. Exactamente. Qué impresionante. Sí, sí, sí. ¿Algún milagro más así? Pues mire, como comentábamos, hay cientos de milagros. 32,000, digamos. Exactamente, o sea, como que 32,000 milagros, pero quizás, bueno, los que más llaman la atención, ¿no? Digamos, los más impresionantes, los más impactantes. Yo separé aquí un par que incluso los seleccionaron para su canonización. Ajá. El más famoso de todos es de la hermana María Abel Camari. Uh-huh. Es una religiosa que de repente tuvo un problema gástrico horrible. Yo no entendí muy bien el nombre del problema, pero no le funcionaba nada. No podía comer, todo lo devolvía. Aparte una osteoporosis, no sé Sí. si se le cayeron los dientes, no podía mover la mano. Pero mire, horrible. Le hicieron 2 operaciones, recibió no sé cuántas veces la extrema unción y nada. Tuvo empeoró a las tantas. O sea, imagínense, ya como estaba todavía empeoró. Y entonces ella pide para ir a ver, para ir a la tumba donde estaba San Charbel a rezarle. Ella va, la llevan, obviamente, ella no podía valerse por sí sola. Y se pone a rezar con tanta fe, con tanta devoción. Y había una plaquita de porcelana que decía San Charbel. Uh-huh. Y ella ve que la plaquita tenía como que un sudor. Como que salía Como que el aceite. Ajá. Qué interesante. Y ella dice, ¡Ah! Un regalo de San Charbel para mí. Con su velo, coge de ese aceite y se lo aplica en donde más le dolía. En la parte pues toda Abdominal, sí. abdominal Todo. y en su mano. Y dice que ella siente como un choque eléctrico así. Se levanta y empieza a caminar delante de todo el mundo y a dar gritos de alegría. Cuentan que los monjes salieron corriendo a tocar las campanas, una alegría general, gritos de júbilo, de ver un milagro tan impactante frente a tantas personas. Pero creo que había la costumbre también de que cada vez que ocurría un milagro tocaban la campana del convento, que era tan común que hubiesen milagros que ya existía esa tradición. Y ese fue el milagro entonces que ayudó para la Sí, la incluso canonización. están todos los testimonios de los doctores, de los médicos que estuvieron con ella, las cirugías que les hicieron, o sea, cómo realmente era un verdadero milagro, ¿no? Sí. Otro milagro que también sirvió para su canonización es de Iskander Obeid, el del ojo. ¿Usted escuchó hablar de ese, no? Era un herrero Que le iban a... Sí, sí. que estaba trabajando y yo no sé, como una chispa, un pedazo de metal, ¡pum!, le atraviesa el ojo. Él va al doctor, primero le mandan 7 días de reposo, nada. Después 14 días, nada. Y le dicen, mire, le vamos a tener que extraer el ojo porque hay un riesgo de que se infecte y termine dañando el otro ojo bueno que todavía le queda. Qué impresionante. Y él dice, no. Deme tiempo, yo tengo que pensar eso, ¿cómo así? Y él va, y él era muy devoto de San Charbel, y va a rezar, va pidiendo, hasta que tiene un sueño donde San Charbel le dice que vaya a rezar al monasterio, ¿no? Uh-huh. Él va, reza. Aquí ya me pierdo un poquito, no estoy seguro si vuelve a tener otro sueño. Sí, es verdad, ya ahorita me acordé. Donde vuelve a tener otro sueño, donde está en otro monasterio maronita que quedaba cerca, y un monje le traspasa el ojo con una vara de hierro. Y le arranca el ojo. Y él queda así con el ojo. Eso en sueño. En sueño, obviamente. Se despierta todo angustiado. Después vuelve a tener otro sueño
donde ahí ya propiamente ve a Sancharbel y Sancharbel le dice que le va a aplicar algo en el ojo, pero que se le va a inflamar un montón, se le va a inflamar y le va a doler, pero que lo va a curar. Él acepta, todo esto es un sueño, ¿no? Y se despierta y lo primero que hace es le pregunta a su mujer si tenía el ojo inflamado. Y dice, sí, está súper inflamado. Y ahí comienza a bajar la inflamación a los pocos. Pide que le traigan una foto de Sancharbel, se tapa el ojo bueno y ve. Estoy viendo. Dice que los gritos, los vecinos vinieron en la noche, festejaron, se alegraron y los médicos tampoco podían comprobar cómo se había regenerado el ojo del hombre. Claro, es que justamente el milagro es cuando ya no hay una explicación médica, científica, humana a un suceso, ¿no? Exacto. Especialmente una curación. Yo había escuchado otro, yo no sé si usted lo conoce también, que era de una herida. El de Miriam Asad Awad. Ese es impresionante, señor. Es un milagrazo porque él dejó señales, digamos, visibles de que él estuvo ahí. Entonces, ¿cómo fue? Era una señora que tuvo... Noad al-Shami se llamaba. Ella tuvo una hemiplegia. Eso yo no sé exactamente qué es, pero unas arterias que conectan con el cerebro acá se le dañaron. Eso ¿qué pasa? Le daba dolores en los brazos, en las piernas, en la cabeza y no podía valerse por sí misma, no podía caminar del dolor, no podía... Bueno, entonces ella era mamá de 12 hijos. Wow. Un hijo va al monasterio, consigue aceite y tierra de la tumba de Sancharbel, lo trae a la casa, la hija le aplica, o sea, imagínense, y a ella le habían sugerido hacerle una cirugía de poner unas arterias de plástico, suplantando las que no le servían. Uh-huh. Bueno, la cuestión es de que ella le reza a Sancharbel, le aplican eso, y de repente va a dormir y nuevamente en sueños se le aparecen 2 monjes maronitas. Uno, Sancharbel, y el otro San Marón. Qué impresionante. San Marón le pone atrás una almohada y la levanta y la detiene. Y Sancharbel le dice, bueno, ahora te voy a operar. O sea, Sancharbel la operó en el sueño. Qué impresionante. Y entonces ella dice que solo veía que le tocaba aquí, que le hacía cosas y no sé cuánto y todo. Y le dolía y todo, y ella lo veía. Y por atrás San Marón deteniéndola con una almohada. Imagine. Impresionante. Bueno, cuando ella se despierta, se da cuenta de que podía mover su mano, podía mover su pie. Se levanta, va hasta el cuarto del marido y le dice, mujer, ¿qué estás haciendo? Te vas a caer y vas a empeorar. Y le dice que está curada. Y tenía 2 tajos aquí. 2 cicatrices. 2 cicatrices. Pero... aquí en el cuello. Ajá. De la operación que Sancharbel le había hecho. De 12 centímetros cada una. No, 12 milímetros. No me acuerdo. No, centímetros debe ser, sí. Sí, 12 centímetros, como así los tajos. Sí, porque hay fotografía, hay videos de la señora. La señora en el 93 fue que le pasó eso. En enero del 93. Y creo que la herida se le abre cada cierto tiempo. No, entonces Sancharbel le dijo, cada 22 de mes tienes que venir y rezar y asistir misa aquí. Qué impresionante. Y entonces cada 22 va. Es su terapia, pues, digamos. Exactamente. Qué increíble. Es impresionante. Y sabe que eso es muy bonito porque muchos de los milagros se dan después de haberse confesado, después de haber asistido a misa. Impresionante. Eso es lindísimo porque es un milagro también espiritual, ¿no? Claro, que es lo más importante en el fondo. El milagro corporal es como un complemento al milagro más importante que es la sanación de las almas, la curación de las almas. Bueno, hay otro milagro también que es súper interesante, muy parecido al de la fotografía, que ocurrió con una señora italiana que ella vivía en Australia. Es también un milagro reciente. Ella fue, digamos, diagnosticada de un cáncer espantoso y ella viajó hasta el Líbano para ir a visitar el convento de Anaya, donde está la tumba de Sancharbel. Y ella llegó, iba con su hijo, y bueno, tenía pues algún amigo en el Líbano y esto. Y cuando llegó al lugar, estaba todo cerrado. Ay, Dios y ella mío. toda decepcionada. Típico que nos pasa a nosotros, ¿no? Vamos a algún lugar y está cerrado, ¿no? Sí, exactamente. A la cafetería. No, mentira. Y entonces ella llegó ahí y bueno, pues vámonos de vuelta. Entonces estaba regresando para el carro, medio decepcionada, después de haber llegado a la puerta cerrada del convento. Y ella dice que a las tantas ve que se estaba acercando un sacerdote,
vestido de negro, con típico monje maronita. Y ahí se acerca donde el padre y le pregunta, mire padre, quería consultarle algo, ¿a qué hora abren aquí o cuáles son los horarios para...? Y ahí el padre simplemente le preguntó, ¿usted qué necesita? Y ella dijo, no, es que yo estaba buscando algún sacerdote para que me diese una bendición y quería rezarle a San Charbel porque tengo un problema así. Le contó todo del cáncer, todo. Dice que el sacerdote lo único que hizo fue, bueno, yo le voy a dar una bendición. Y en ese momento ella le pidió a su hijo que le sacara una fotografía mientras el sacerdote le estaba bendiciendo. Y el hijo pues le hizo caso, sacó la fotografía y se ve, vamos a ponerla también, se ve a un sacerdote, vestido monje maronita, dándole la bendición y ella pues recibiéndola con mucha devoción. El padre sigue su camino, la señora se sube al carro con su hijo, se van, y cuando su amigo libanés ve la fotografía que había sacado, dijo, pero si este es el padre Charbel, este es San Charbel. ¿Dónde te lo encontraste? No, y ahí ella le contó todo y bueno, no, pero San Charbel, es el propio San Charbel. Y la foto es de espaldas así. Cuando ella regresa a Australia, ella va a su chequeo normal, habitual que tenía, para ver cómo iba su cáncer. Y, oh sorpresa, estaba completamente curada del cáncer. Había desaparecido completamente el cáncer y los médicos no entendían qué había pasado. Porque era un cáncer terminal espantoso. Ya había ido pues al Líbano casi que a despedirse, a pedir pues a San Charbel que la confortara en su enfermedad, ¿no? Qué bárbaro. Así que bueno. Qué impresionante. Bueno, este podcast no terminaría si contásemos los 32,000 milagros, ¿no? Exactamente. Pero es increíble porque es un santo que es relativamente actual, digamos, ¿no? Sí, el siglo XIX, pero los milagros que han ocurrido, usted, como le decía, este año ya van 42 o 43 reconocidos y documentados con médicos que certifican que son milagros. Hay uno también de un niño impresionante, que un niño con 52 días de nacido, con una diabetes tipo, no sé, 2, no sé, de las más graves. El niño evidentemente no lo dejaban salir del hospital porque estaba en esa situación y la mamá desesperada fue y le pidió a San Charbel que por favor lo curara. Y el niño de un momento para otro se despertó. Y está la grabación. ¿Sí? La grabación. El niño se despertó así. Y empieza a mirar. Y le empiezan a hacer chequeos. Había desaparecido su enfermedad. Y después hay una foto del niño, ya él, frente a una imagen de San Charbel, tocándolo. Qué bárbaro. Como que agradeciéndole a él por el milagro. Qué impresionante. ¿Sabe que ahora me hizo recordar de otro también, de un bebé? Era una bebé que incluso ella da su testimonio ya grande. Ajá. Que cuenta que cuando nació no le servían los pulmones. Qué bárbaro. Creo que pasó 9 minutos sin respirar, una cosa así. Tocaba hacerle una cirugía. Imagínense, a un bebé recién nacido. Qué bárbaro. Los médicos le dijeron, mire, o sea, para que pues se prepare, señora, etcétera, pues vamos a intentarlo, ¿verdad? Pero solo hay 1% de posibilidad de vida. Qué fuerte. O sea, imagínense que le digan eso a la mamá. Ella fue, rezó a San Charbel, le puso el caso en las manos. Ajá. Le dijo, usted tiene que curar a mi hija. Se va a dormir la señora. Sí. Se le aparece en sueños San Charbel y le dice, trae una sábana y trae a tu hija que la voy a operar. Realmente San Charbel podría ser el patrón de los médicos. De los cirujanos, porque tantas operaciones, ¿no? Sí. Viene, opera a la hija en el sueño y cuando se despierta antes de la operación les dice a los médicos, vuelvan a hacer los exámenes, por favor. Ellos, durante la insistencia de la mamá, vuelven a hacer los exámenes y, oh sorpresa, estaba completamente sana la niña. Qué impresionante. Y no fue necesaria la cirugía y hoy en día pues es una persona normal, enteramente saludable, que da su testimonio de cómo San Charbel la operó. Así que bueno. Sí. Miren, que de verdad que qué bonito poder hablar pues de todos estos santos de la Santa Iglesia que están ahí a nuestra espera de que nosotros les pidamos. Y bueno, y la intención de este podcast pues era también compartir una devoción más que tenemos pues los heraldos, algunos heraldos. Y hablando de eso de compartir, hermano Sebastián, sí, sabe que me hace recordar muchísimo a doña Lucilia. Sí. Porque la cantidad de milagros al estilo de San Charbel que ha hecho y que no es por nada,
pero me parece que tiene una relación enorme San Charbel con doña Lucía. Ujú. Bueno, para los que son nuevos en este canal, tenemos varios podcasts sobre ella Que cuenta la también. historia de ella, sí. Y cómo uno para de hacer milagros, así como San Charbel. Que es más, deben estar pues ahí sonriéndose ahorita, Ajá, en el cielo los dos. ¿verdad? Y no sé por qué me recuerda enormemente a él. Tanto su forma de ser, como su forma de actuar, como su forma de hacer los milagros. Su discreción, ¿no? A la hora de Discreción. actuar, de hacer el bien, ¿no? Sí, sí. Sí. Así que bueno, yo creo que es un buen momento también para contarles que estaremos haciendo muy pronto un programa muy especial contando un súper milagro que se ha conseguido por intermedio de doña Lucía también. Así que estén súper pendientes porque bueno, esto era como una especie de degustación de los grandes milagros que los santos pueden conseguir, especialmente esos santos pues que son tan cercanos a nosotros como es doña Lucía, que aunque no está canonizada, porque pues la iglesia todavía no se ha pronunciado y no la ha declarado santa, pero son innúmeros los testimonios, los milagros que nos llegan día a día. Y bueno, y que justamente para que sea santa tienen que haber milagros. Y hay que pedir milagros, Y para justamente. que haya milagros hay que pedirlos. Y tiene que haber devoción popular también. Exactamente, así que pidámosle a San Charbel, que es el día de hoy que lo estamos conociendo, y a doña Lucía también, para que ella nos conceda pues, los milagros que estamos necesitando. Como hoy no está ni el padre Íñigo, ni el padre Víctor, ni el padre Fernando, vamos a terminar, si le parece, hermano Juan Andrés, con una pequeña oración, que es una oración a San Charbel pidiendo un milagro urgente. me parece ¿Le parece? súper bien. Y con eso súper concluimos el programa del día de hoy. Así que antes de que nos vayamos y a que hagamos la oración, recuerde que es muy importante que usted sea un apóstol, que sea un evangelizador, que usted comparta estos videos, que usted se suscriba, que usted... Parece algo sencillo. Deje su like también. Exacto. Es algo que tan no, simple, ¿no? Exacto. ¡Ping! Pero que ayuda mucho a que Sí. estos videos lleguen a muchísimas más personas que pueden estar necesitando justamente pues, algún milagro especial. También. Entonces vamos a rezar esta oración y con esto pues nos despedimos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración a San Charbel por un milagro urgente. Señor, por siempre infinitamente santo y glorificado en tus santos, has inspirado a San Charbel, el santo monje, para llevar la vida perfecta de un ermitaño. Te agradecemos que le hayas dado la bendición y la fuerza para separarse del mundo, para que el heroísmo de las virtudes monásticas, de la pobreza, obediencia y castidad, pudiese triunfar en su ermita. Te suplicamos que nos concedas la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo. Dios Todopoderoso, que ha manifestado el poder de la intercesión de San Charbel a través de sus incontables milagros y favores, concédenos la gracia que te pedimos. En este momento vamos a pedir esa gracia, ese milagro que estamos necesitando. A través de la intercesión de tu siervo San Charbel, te lo rogamos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Charbel, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Salve María. Salve María.